Bueno, entonces en la clase de hoy, ¿cierto? Vamos a continuar con lo que es máximos y mínimos, ¿vale? Pero vamos a entrar a las aplicaciones, ya, a los problemas con enunciado, ¿ya? Entonces el objetivo de hoy va a ser aplicar los extremos de una función en problemas de optimización. Ya, esto es algo hermoso cuando uno lo entiende, ¿cierto? Y también, ¿cierto? Aquí vamos a ver más adelante algunos problemas que se aplican a la química, ¿cierto? Que es su fuerte. Nunca le he preguntado a ustedes, pero bueno, yo, para que sepan, mi formación es de pedagogía en matemática y después el magíster, ¿cierto? Pero a uno como pedagogo en matemática a veces cuesta ver más ejercicios de aplicación al área, por ejemplo, de la química, que en realidad de química uno no se maneja mucho. Entonces, por ejemplo, si tienen algún dato que le gustaría ver, cómo yo aplicarlo a matemática, a la química, me puede orientar y podemos ver ejercicios en esa área, ¿no? Porque es bonito aprender más de otras cosas, en este caso la química es bien bonita, así que cualquier sugerencia es bien. Bueno, entonces vamos a ver este objetivo, ¿ya? Y vamos a recordar en la clase anterior un teorema importante, ¿ya? Dice, si f de x, y existen todos los puntos de algún disco abierto, o sea, si la función existe en todos los puntos de algún disco abierto, ya centrado en x0 y y0 y con radio r, y si f tiene un extremo relativo, ya, recuerden los extremos relativos pueden ser un punto máximo, un punto mínimo, ya, es decir, es un punto crítico, es decir, existe una recta tangente o un plano tangente, ¿cierto? Con pendiente cero, o sea, totalmente horizontal, ¿ya? Eso quiere decir que f tiene un extremo relativo, ¿ya? Entonces, si la derivada parcial de la función con respecto a x en ese punto y con respecto a y existen, ¿ya? Entonces, esas derivadas parciales son ceros, ¿ya? Eso es lo que nos dice el teorema, ¿ya? ¿Queda claro? Y es claramente, ¿cierto? Porque son extremos, como yo le mencionaba, ¿cierto? Son curvas o son superficies, ¿cierto? Bueno, si son curvas, ¿cierto? Estamos hablando de que, recordando, ¿cierto? Cálculo diferencial, si hay un punto máximo, un punto extremo, ¿cierto? Un punto mínimo, entonces existe una recta tangente única con pendiente cero, totalmente horizontal, ¿vale? Por lo tanto, la derivada parcial, ¿cierto? En este caso, como es una variable, simplemente la derivada va a ser cero. ¿Por qué? Porque tiene pendiente cero. Recuerden que la derivada en R1, ¿cierto? En cálculo diferencial, la derivada nos da la pendiente y la recta tangente. Y como es totalmente horizontal, la pendiente es cero, ¿ya? En el caso de más variables es exactamente el mismo principio. Ya tengo una superficie, tengo en los puntos máximos y mínimos relativos, ¿cierto? Los extremos, existe un plano que totalmente horizontal. Por lo tanto, las derivadas parciales, ahora yo hablo, ¿cierto? Con respecto a y con respecto a y, también tiene que ser cero, ¿ya? Y justamente las derivadas parciales, ¿cierto? Nos indican en este caso, la derivada parcial con respecto a x, nos indica, ¿cierto? La recta tangente que va con respecto al eje x, en la dirección del eje x, tiene, como está en el plano, tiene pendiente cero, porque es totalmente horizontal. Y con respecto a y, también tiene pendiente cero, y eso nos genera un plano, ¿ya? Que tiene pendiente cero. Totalmente horizontal. ¿Queda claro? Súper. Sí. Bueno, entonces eso es lo que recordamos en la clase anterior. Vamos a ver ahora algunos problemas prácticos de optimización no restringida, ¿ya? Bueno, Daniela Herrera, ¿puedes leer? Parte de problemas prácticos de optimización restringida también. Sí, dale. Problemas prácticos de optimización no restringida. En el ejemplo que sigue se ilustra cómo aplicar la teoría de los extremos locales, cuya teoría acabamos de ver en la sección anterior. Para resolver un problema práctico de optimización, en realidad, se intentará hallar el máximo absoluto de cierta función.
Sin embargo, resultará que los máximos absolutos y los locales de esta función coinciden. De hecho, en muchos, y en la mayoría de los que veremos, de los problemas prácticos de optimización no restringida, los extremos locales y los extremos absolutos coinciden. Existe una teoría de extremos absolutos para funciones de varias variables que no se desarrollan en este curso. Sin embargo, en este tipo de problemas, como los que vamos a resolver a continuación, puede suponerse que el extremo local es realmente el extremo absoluto buscado. Muchas gracias. Es decir, para estos problemas, ¿cierto? Los extremos relativos o los extremos locales, ¿cierto? Los vamos a tomar como extremos absolutos, ¿ya? Para estos problemas prácticos, ¿vale? Entonces vamos a ver nuestro primer ejemplo, ¿ya? Wow. Diego Taiba está por ahí. ¿Podría leer el ejercicio? ¿Sí? ¿Tiene micrófono, Diego, no? Sí, profe. Ya. Estoy medio dormido, pero sí. Okay, El único almacén de comestibles en una pequeña comunidad rural vende dos marcas de jugo de naranja helado. Una marca local que obtiene a un costo de 30 centavos por lata y una marca nacional muy conocida que obtiene a un costo de 40 centavos por lata. El dueño del almacén calcula que si la marca local se vende a X centavos por lata y la marca nacional a X centavos por lata, se venderá cada día aproximadamente esa función de latas de la marca local y esa función de latas de la marca nacional. ¿Qué precio debería poner el dueño del almacén a cada marca para maximizar las unidades obtenidas de la venta de jugo? Utilidades obtenidas, sí. Ya, y supongo que el máximo absoluto y el máximo local de la función utilizada son el mismo. Muchas gracias, Diego. Excelente. Entonces, la idea es encontrar los precios, ¿cierto? Que el dueño tiene que poner a cada marca para maximizar las utilidades obtenidas, ¿ya? Para maximizar el lucro, ¿cierto? De la venta de jugo. Bueno, vamos a ordenar esta información primero. Vamos a resolver este ejercicio y vamos a ordenar esta información, ¿ya? Primero que todo, el lucro total va a ser primero el lucro con la venta de la marca local más el lucro con la venta de la marca nacional, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, en cuanto a cantidades, ¿ya? Bueno, primero que todo, ¿cuánto cantidad es cierto? Bueno, primero que todo, en cuanto a precio, X que es, son centavos por lata de la marca nacional, ¿ya? Entonces, X es precio de cuánto vende a cada lata, ¿cierto? La ganancia, en este caso, la ganancia de lata por la marca nacional. Pero espérate, y acá al comienzo dice que 30 centavos por lata le cuesta, ¿cierto? Una marca local que obtiene un costo de 30 centavos por lata. O sea, la marca local le sale 30 centavos por lata. O sea, el dueño tiene que comprar, obviamente, los productos, le sale 30 centavos por lata, ¿ya? Y la va a vender a X centavos, ¿ya? Entonces ahí tengo un tema de ganancia, ¿cierto? En este caso, el lucro que podríamos sacar de acá sería X, que es lo que lo vende, menos 30, que es lo que le costó, ¿cierto? Igual, ¿cierto? Por la marca nacional muy conocida, ¿cierto? La compra a 40 centavos por lata y la vende al final, la marca nacional, a Y centavos por lata. En este caso, el lucro con la marca nacional sería Y, que es lo que lo vende, ¿cierto? Y menos 40, ¿cierto? Ese es el lucro que va a ganar, sea como cualquier venta, ¿ya? Y en cuanto a cantidad, ¿cierto? Cada día aproximadamente, ¿cierto? Se vende esta cantidad de latas de marca local. Es decir, el lucro de la marca local sería la cantidad de lo que se vende por el lucro que obtiene de la marca local. Es decir, esta cantidad por X menos 30, ¿cierto? Porque X menos 30 es la ganancia y esto es la cantidad. O sea, cantidad por ganancia nos da el lucro de la marca local. Lo mismo con el lucro de la marca nacional. Es decir, la marca nacional sería esta cantidad, ¿cierto? Por la ganancia. Entonces, la cantidad por ganancia, ¿cómo se saca la ganancia? Va a ser Y menos 40.
Y eso nos da el lucro total. ¿Ya? Ordenando eso, el lucro diario con la venta de jugo de naranja dado por esta expresión. Una función que depende de X como Y, donde esto va a ser las latas vendidas, ¿cierto? Que el lucro por lata de la marca, ¿cierto? Local, ¿cierto? X menos 30. Y en este caso, esto, en la marca nacional, van a ser la cantidad de latas por el lucro, ¿cierto? De la marca, lucro por lata, de la marca local y la marca nacional respectivamente. Lo más difícil, estimados, de todo esto es poder plantear la función que modele el problema. En este caso, esta función. ¿Queda claro? ¿Alguna duda, consulta? ¿Se entiende? ¿Se entiende, no? Sí, ¿Sí? Sube. que no escuchar. Ya, super. Eso es bueno. Entonces, recordemos al principio. Para saber cuánto uno va a ganar, si vende dos productos en este caso, tiene que ser la cantidad por ganancia más la cantidad del otro producto por la ganancia. La cantidad en este caso no es un número así simplecito, tanto número, sino que es dado por una función, ¿cierto? De ventas diarias. Vale, esta función modela la venta diaria. Y en este caso, ¿cierto? La ganancia está dado por el precio de venta menos el precio de compra. Y eso es simplemente cantidad por ganancia para la marca local y para la marca nacional. Eso es todo. ¿Vale? Entonces eso nos da la función. Resolviendo esto, el producto, ¿cierto? Multiplicando, sumando, restando, etc. Nos da entonces esta función. ¿Ya? Simplemente resolviendo esto. ¿Ya? Ahí está, ordenadita. Ahí estaría la función. ¿Vale? Bueno. Entonces, ¿cómo vamos a proceder ahora? Bueno, ahí está la función, ¿cierto? Vamos a proceder a calcular las derivadas parciales, ¿ya? Porque por medio de las derivadas parciales, recuerden, bueno, el contenido que vimos antes del certamen, que es encontrar las derivadas parciales, ¿cierto? Y igualarlas a cero, ¿cierto? Y de esa manera despejando nos daba, ¿cierto?, nuestros puntos críticos, ¿ya? Recuerden en cálculo 1 que cómo encontrar un punto crítico, sacar la derivada nomás, ¿cierto? Y igualar a cero. El despeje de eso era el punto crítico. En este caso, como tenemos más variables, es el mismo principio, ¿ya? Calculo las derivadas parciales, ¿cierto? En este caso, muy bien, con respecto a x es menos 10, x más 10y menos 20, y listo, ¿cierto? Y con respecto a y, ¿cómo sería la derivada parcial? A ver si alguien me dice, ¿cuál sería la derivada parcial de la función con respecto a y? Dx menos 14y más 240 y eso. Excelente, súper. 10x menos 14y más 240. Esa sería la derivada parcial de la función con respecto a y. Súper bien. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Igualamos a 0. ¿Vale? Y esto nos da un sistema de ecuaciones, ¿cierto? Que este menos 20 queda acá, ¿cierto? Y podemos dividir por 10, así como es una ecuación, se puede hacer. Nos queda una ecuación más simple. Aquí también, ¿cierto? Nos queda menos 240, podemos dividir por 2, ¿cierto? Y nos queda 5x menos 7y es igual a menos 120. Resolviendo esto, bueno, se puede, por ejemplo, multiplicar la primera ecuación por 5, restamos, ¿cierto? Y ahí se nos van las x, nos queda 5y menos 7y, nos queda menos 2y, y nos queda 10 menos 120 sería menos 110. Entonces sería menos 110 partido en menos 5. El menos 5 queda dividiendo, nos queda que y es 110 partido en 5. Es decir, 110 partido en 5. Bueno, resolvamos este sistema y al final nos va a quedar estas soluciones, ¿vale?
X es igual a 53 y Y es igual a 55. ¿Ya? Bueno, resolver un sistema, ¿cierto? Es simple, no. Vamos a Profe, ¿y explicar. no era más fácil sumarlas nomás para abajo y eliminar la X? Sí, Es era más que, fácil directamente es hacerlo con que el si 20 y el usted sumaba para 240. abajo, simplemente no elimina la No, X. hacerlo directamente con los del 20 y el 240, simplemente pasar el 20 y el 240 al otro lado y hacerlo directamente con el Ah, 10. sin simplificar, claramente. Sí, sí, también, Sí, sí, era claro. más Sí, fácil. sí, sí, también. Súper bien. Sí, simplificado hacia abajo y ya, sí, también. Súper bien. Excelente. ¿Ya? Excelente. Bueno, ya. Hay harta forma de hacerlo, como ustedes pueden ver. ¿Ya? Y llegan a este resultado, ¿cierto? No es difícil ver llegar a este resultado. ¿Ya? Entonces, este estimado van a ser el punto crítico. ¿Ya? Y como nos dio solamente una solución, dado que esto es lineal, ya mira, observa aquí con atención que esto es de grado 2, ¿cierto? Un polinomio de grado 2. Las derivadas, ¿qué hacen? Disminuyen el grado de esto. O sea, pronto va a ser de grado 1, las respectivas derivadas parciales, ¿vale? Por lo tanto, este sistema que es de ecuaciones lineales, ¿cierto? Nos da un único punto de intersección, ¿ya? Porque estas son rectas, ¿cierto? Y se intersectan en un único punto. Sí es que se intersectan, ¿vale? Y ese punto, estimado, va a ser el punto crítico. En este caso nos dio un punto crítico, porque esto era de grado 1, ¿vale? Un punto crítico, ¿vale? Entonces ese punto crítico ya puede ser un máximo o un mínimo, ¿cierto? Es un punto crítico, ¿ya? ¿Cómo yo veía que era un máximo o un mínimo? ¿Se acuerdan que antes del certamen ustedes hicieron varios ejercicios que hicieron, este punto crítico, ¿será un máximo o un mínimo? ¿O un punto de silla? ¿Qué será? Entonces, vamos a recordar eso con este ejemplo, ¿vale? Vamos a aplicar todo lo que aprendimos antes de máximos y mínimos. Lo que sí sabemos que es el único punto crítico de la función, ¿ya? 53,55. Vamos a hacer el test de las segundas derivadas parciales, ¿ya? Es decir, vamos a calcular la segunda derivada parcial de esto, en este caso con respecto a x, simplemente es menos 10. Con respecto a y, ¿cierto? La segunda derivada, ¿cierto? Esto lo derivamos parcialmente con respecto a y, nos da menos 14. Y luego, ¿cierto? El otro término de la matriz, ¿cierto? De la matriz hessiana, que es derivar con respecto a x, después derivar con respecto a y. O viceversa, pues el teorema de Schwarz es lo mismo, ¿cierto? Ahora diríamos esto con respecto a y nos queda 10. Podemos, ¿cierto? Recordar que el hessiano en este caso lo denotamos como un operador diferencial de, ¿ya? Se puede notar de varias maneras en diferentes libros, ¿ya? Entonces tenemos menos 10, menos 14, con respecto a y con respecto a y es 10, y con respecto a y con respecto a x es 10 también. Por eso no calculamos el otro porque por el teorema de Schwarz o el teorema de Clauret, ¿cierto? Que son los mismos teoremas en realidad. Dice que el orden, ¿cierto? Nos da la misma derivada parcial, ¿cierto? Deriva con respecto a y después con respecto a x, que sería este término, o deriva con respecto a x con respecto a y, nos da este mismo término. Es simétrica. De todas maneras, ¿cierto? El hessiano es simétrico. Por eso mismo. Bueno, calculo el determinante que está acá. Es decir, esta expresión, ¿cierto? Esto por esto, menos esto por esto, es decir, menos esto al cuadrado, que sería menos 10 por menos 14, menos la otra diagonal, ¿cierto? Llamada a veces contra diagonal. No se llama así, pero me gusta llamarla así. Menos 10 al cuadrado. Entonces resolvemos esto, nos da positivo, ¿cierto? Nos da 140 menos menos 100. Y eso nos da 40. Ya, ahí está entonces el determinante. Ahí entonces está el hessiano, ¿cierto? El hessiano que es el determinante de esta matriz hessiana. La matriz hessiana, ¿cierto? Que es una matriz diferencial de orden 2. ¿Ya? Y bueno, nos da positivo. Sí, sí, sí. Entonces vamos a encontrar, ¿cierto? Bueno, tengo que el hessiano es positivo. La submatriz, esta que está acá, ¿qué signo tiene? El hessiano de orden 1, que se le llama, determinante de eso. Es negativo, ¿cierto? Entonces, el hessiano es positivo, ¿cierto? Evaluado en el punto 53,55. Y este término es negativo. ¿Qué sucedía cuando eran de signos alternos? Más, menos. ¿Cierto? O en este caso, por orden sería menos, más.
¿qué sucedía? ¿Cómo era el punto? ¿Era máximo? ¿Era mínimo? ¿Era de sillas? ¿Se acuerdan? Ese criterio que vimos, bueno, probablemente no se acuerdan porque estoy estudiando para el otro certamen y tal vez no pescaron mucho la materia que vimos de máximo y mínimo, pero esto nos da que era un punto máximo, ¿ya? Entonces, la función tiene un máximo relativo, ¿cierto? Que es para x igual a 53 y y igual a 55. Entonces eso, nosotros hacemos esto para poder ver si este punto crítico es un máximo o mínimo. Bien, terminamos nuestro ejercicio. Entonces, ¿cuál es la interpretación para nuestro problema? ¿Cierto? El caballero de la tienda que vende jugo de naranja quiere saber en realidad una información que él entiende. Nosotros le decimos, caballero, su función tiene un máximo relativo para x igual a 53 y x igual a 55. El caballero no va a entender nada. Entonces hay que llevar la interpretación a su caso. Entonces, en otras palabras, el supermercado puede maximizar sus ganancias vendiendo la marca local del jugo a 53 centavos el vaso, mientras que la marca nacional a 55 centavos el vaso. Ah, ya. Entonces ahí voy a tener mi máxima ganancia. Ya, súper. Y va a venderlo a ese precio. Entonces, eso es un problema de optimización. ¿Ya? ¿Queda claro? ¿Alguna duda, alguna consulta? No, profe, ¿Todo todo bien? bien. Súper, Sí, falta recordar un poco la materia nomás, pero se entiende. súper bien. Recuerden, ya la materia, en realidad, nosotros como habíamos explicado en la materia, que era el hessiano de orden 1, ¿cierto? Porque era el determinante de esto, siempre lo escribimos a la izquierda. Después el hessiano de orden 2, que sería esto. O sea, negativo, positivo, negativo, ¿cierto? Eso de orden alterno era, era que hay un máximo relativo. Si es que todo eran positivos, era un mínimo relativo. Recuerden que si todo era positivo, yo le había explicado, cuando todo es positivo, ¿cierto? Piensen como una parábola, ¿cierto? Cóncavo hacia arriba, entonces tiene un mínimo. Como para poder asociarlo más que nada. Entonces, alternos, entonces el punto es un máximo. ¿Vale? Si todo es positivo, es un mínimo. En otro caso, si era cero, bueno, entonces era un punto de silla. O sea, un punto de... En otro caso, ¿cierto? Era un punto de silla. Un punto de inflexión, pero en varias variables. Bueno, en este caso era máximo y eso. ¿Vale? Bueno, ese era nuestro problema. Otro ejemplo puede ser que es muy similar, ¿vale? Que es la compañía de teléfono está planeando introducir 2 nuevos sistemas de comunicaciones que espera vender a sus mayores clientes comerciales. Se estima que si el primer tipo del sistema está valorado en X cientos de dólares por sistema y el segundo tipo en Y cientos de dólares por sistema, aproximadamente esta cantidad de consumidores comprarían el primer tipo y esta cantidad comprarían el segundo tipo. Si el costo de fabricación del primer tipo es de $1,000 por sistema, ¿ya? Y el costo de fabricación del segundo tipo es $3,000 por sistema, ¿ya? Es decir, el lucro sería lo que van a vender, ¿cierto? Que son X menos sí, del primer tipo, ¿cierto? En este caso, X menos 1,000 sería el lucro, ¿cierto? Y Y menos 3,000 sería el otro lucro, ¿vale? ¿Qué precio debería poner la compañía de teléfono a los sistemas para generar el mayor beneficio posible? Suponga que el máximo absoluto y el máximo local de la función es beneficios son el mismo. Es decir, este ejercicio es idéntico al anterior. Ya, es idéntico, solamente que ahora cambia y ya no vende jugos, sino que vende una línea telefónica. ¿Ya? Entonces esto va a quedar como tarea, ¿vale? ¿Para qué? Para que ustedes refuercen, ¿cierto? Y vean cómo le quede claro, ¿cierto? El mecanismo de este tipo de ejercicio. ¿Ya? Pero es el mismo, no hay mayor complejidad en esto, solamente repetir el procedimiento del anterior para este caso. ¿Ya? Para este otro ejercicio, ¿cierto? Determine las dimensiones relativas de una caja rectangular sin tapa que tiene un volumen específico. Si se desea emplear la mínima cantidad de material en su elaboración. Aquí me comí una P. Aquí tenemos la cajita, ¿cierto? Sin tapa, con dimensiones X, Y y Z, totalmente general. Determinar entonces la mínima cantidad de material para su elaboración, en donde esa mínima cantidad de material maximice el volumen. ¿Ya? Entonces, o sea,
cuál, ¿cierto?, será, ¿cierto?, la mayor optimización para construir esta caja. ¿Cuáles van a ser las dimensiones? ¿Cuál va a ser la proporción de esta caja? En donde, ¿cierto?, nos dé la mayor optimización de material para poder hacer más óptima la caja. ¿Ya? Eso pregunta el ejercicio. ¿Ya? El primero que está acá arriba, ¿cierto?, queda de tarea, ¿cierto? Y este también, y este es cierto que no es de la misma forma, lo podemos revisar en la próxima clase. Pero también ambos quedan de tarea por el momento. ¿Ya? Primero para repasar y el segundo para que ahí puedan pensar. ¿Ya? Tal vez le dé algún un regalito a los que la próxima clase, ¿cierto? Diga, profesor, yo lo hice. Muy bien. Ahí tenemos un regalo. ¿Ya? Entonces, sobre todo el 1.4, piénsenlo, háganlo con calma, ¿cierto? Y el próximo lunes, ahí lo revisamos. Pero el próximo lunes, bueno, van a tener tiempo porque creo que la semana que viene, ¿cierto?, es receso. No sé si le han dicho algo referente a eso. Y, ¿cierto? Vamos a hacer una pequeña pausa, ¿cierto?, para poder conversar referente a eso. ¿Han sabido algo de que la próxima semana sea receso realmente o suceda otra cosa? Sí, se lo busco al tiro. Es que tengo un mensaje más arriba. Sí. Porque yo igual querían cambiar la fecha, querían quitar ese receso. ¿Sí supieron? En el consejo académico se quedó que el calendario académico se mantendría con el receso, o sea que se mantiene el receso, y que tienen hasta el viernes para decidir si se alarga 1 o 2 semanas del semestre. Ya. Ya, súper. Muchas gracias por la información. Sí, que bueno, porque uno se había programado todo respecto a ese receso y que de pronto lo cambian, es como que ya debíamos fijar fecha de certámenes para. Entonces, qué bueno que se mantenga el calendario académico y a veces va a ser necesario alargar un poquito porque igual nos quedamos corto de tiempo. Corto de tiempo para pasar bien la materia. Entonces, está bien, creo que está bien. Muchas gracias por la información. Continuando entonces, vamos Pregunta, a. profe, Sí. respecto al anterior, al del... ¿Nos dan muy pocos datos o cómo hago ese ejercicio? Es que lo estaba pensando, pero no se me ocurre. Sí. Este ejercicio tiene que O es pensarlo. como dejarlo planteado nomás. No. Tiene que trabajar tiene que trabajar solamente en base Z, X y Y. Es un ejercicio hermoso. Por eso le digo que yo cuando lo vi dije, este ejercicio vale. Está buenísimo. Así que piénselo bastante. Y igual ahí puede consultar, ¿cierto? Algunos libros, qué sé yo. Y la próxima clase Ya, bueno. lo revisamos, ¿ya? Así que piénselo nomás. Eso. Ya, profe. Perfectito. Gracias. Bueno, vamos a ver ahora. Multiplicadores de Lagrange. Justamente eso, vamos a ver multiplicadores de Lagrange y como que tratando de hacer las clases un poco más interactivas, ya puse unos videitos que veremos que nos da, ¿cierto? Ya de una forma más gráfica entender, en este caso, los multiplicadores de Lagrange, ¿ya? Que en realidad, espérate, creo que esto. Sí. Dame un segundo, espérame. No puede ser. Esto. Mire, para que quede más claro, vamos a leer esta diapositiva primero y después vamos a ver el videito, ¿vale? Entonces, para ver los multiplicadores de Lagrange, aplicado un problema, dice, por ejemplo, a un editor le han asignado $6,000 para gastar en el desarrollo y la promoción de un nuevo libro. Se calcula que si se gastan X miles de dólares en desarrollo y Y miles de dólares en promoción, se venderán aproximadamente esta cantidad de ejemplares del libro. Pregunta: ¿cuánto dinero deben asignar el editor al desarrollo y cuánto a promoción para maximizar sus ventas? Bueno, este es un problema similar a los anteriores, solamente que hay una restricción, ¿ya? Será asignado $6,000 para gastar en el desarrollo, ¿cierto? Hay una restricción, la promoción del libro. Es decir,
si se gastan X miles de dólares en desarrollo y Y miles de dólares en la promoción, X más Y tiene que ser 6.000. Esa es una condición extra que los ejercicios anteriores no tenían, ¿ya? Porque solamente hay un fondo, no hay más. Entonces, para solucionar este tipo de problemas, ¿cierto? Tenemos, primero que todo, maximizar la función, ¿ya? Y aparte, este problema está sujeto a esta condición, ¿cierto? Porque, bueno, X son miles de dólares, ¿cierto? Y aquí estamos hablando solamente de 60.000 dólares. Entonces, X en miles de dólares sería 1.000 por X, y Y en miles de dólares sería 1.000 por Y, ¿cierto? Es igual a 60.000. Hay una condición, ¿ya? Entonces, es un problema sujeto a una restricción, sujeto a una condición, ¿ya? Multiplicadores de Lagrange. Entonces, para resolver este problema, ¿cierto? De máximo mínimo con condiciones laterales, así se le llama, ¿cierto? O con restricciones, utilizaremos el método de multiplicadores de Lagrange, que en este video está un poquito más explicado, ¿vale? Vamos a verlo, son 3 minutos. En la clase pasada estábamos trabajando. ¿Se escucha, no? ¿Se escucha bien? De que cuando tenemos un problema de optimización, Sí, nosotros queremos minimizar una función. En el caso de este ejercicio que vamos a hacer ahorita, tenemos una función de 2 variables y tenemos una restricción que es otra función. En este caso está como G en la gráfica, G de X, Y, siempre de 2 variables, pero igual a una constante. Entonces, en lo que se basa el método de multiplicadores de Lagrange es que para esta función podemos decir que es una función de 3 dimensiones, ¿no? Y lo que graficamos son las curvas de nivel. Por ejemplo, aquí aparece esta que está aquí, es la curva de nivel para cuando la altura es de 11, de 10, de 8, de 9, de 8, de 7, ¿no? Y lo que nosotros tenemos aquí es nuestra restricción. Esta es la restricción. Lo que vemos es que la restricción toca, por ejemplo, a esta curva en 2 puntos, ¿no? Pero ese no es el valor más grande que toma la función, ¿cierto? Si nos corremos a la siguiente curva de nivel, vemos que la función toca en 2 puntos. Siguiente curva de nivel, toca en 2 puntos. Y hay un momento en el que hay una curva de nivel en el que la restricción toca solo un punto. Y esa es la curva de nivel máximo, o sea, de valor máximo de la función que toca la restricción. La característica que tiene es que este punto cumple la restricción, cumple la restricción. Hay un montón de puntos que cumplen la restricción, pero el que cumple la restricción y a la vez nos da el valor más grande de la función sería este punto. Y lo que sucede ahí es de que el vector gradiente que mira en la dirección del máximo cambio de la función vería en esta dirección, ¿verdad? Porque las rectas tangentes en ese punto de las 2 curvas son paralelas, ¿verdad? Entonces tenemos el vector gradiente de esta dirección y también tenemos, por ejemplo, el vector gradiente de esta función G, que puede ir en esa misma dirección o puede ir en la dirección contraria. Entonces tenemos también el vector gradiente de la función de la restricción. Entonces, eso me permite a mí decir de que en el punto óptimo, es decir, en el punto más grande sobre la función que todavía cumple la restricción, los vectores gradientes son paralelos. Y nosotros sabemos que 2 vectores son paralelos si podemos escribir uno como una combinación lineal del otro. Entonces escribimos lambda por la derivada parcial de f, por el gradiente de f. Y a este lambda es el que le vamos a llamar el multiplicador de Lagrange. Pero justamente se basa en esta idea. Entonces, en ese punto se tiene que cumplir eso y a la vez cumplirse que ese punto X, Y esté en la restricción. Entonces son realmente estas 2 ecuaciones las que se tienen que cumplir. Lo que yo quiero es que lo veamos de manera gráfica con un ejercicio. Pues hagamos un ejercicio. Ya, eso es lo que no... De manera gráfica, esa es entonces los multiplicadores de Lagrange, ¿ya? O sea,
se ocupan, ¿cierto?, para poder encontrar un problema de maximación, de maximilidad, ¿cierto?, un problema de optimización, pero donde hay una restricción, ¿ya? Por lo tanto, no estamos hablando de toda la función, sino que la intersección de la función con la función g, en este caso, la función de restricción. Entonces, la intersección de estas dos funciones hay que encontrar el máximo en la intersección. Por lo tanto, es un problema acotado, ¿ya? No es un máximo absoluto como era cuando lo vimos recién, ¿cierto? Donde no había restricciones, un máximo relativo era tomado como máximo absoluto. No. En este caso, ¿cierto?, era el máximo de la intersección de esas dos funciones, ¿ya? Y bueno, vamos a ver aquí la parte teórica del tema, ¿vale? Vamos a ver algunas observaciones, ¿ya? Entonces, recordemos que para poder resolver un problema de este tipo, ¿cierto?, teníamos que maximizar, lo mismo que hicimos anteriormente, y aparte, el problema, ¿cierto?, debería, ¿cierto?, cumplir las dos condiciones de las dos funciones, ¿ya? Entonces, observación. Problemas como el anterior se llaman problemas de máximos y mínimos con condiciones laterales. Una manera de resolverlos es despejar unas variables en las o en las condiciones y reemplazarla en la función dada, ¿ya? O sea, simplemente, ¿cierto?, en este caso, para el problema anterior, ¿cierto?, que era 1000x más 1000y es igual a 60.000, despejábamos x y lo reemplazábamos en la función original, por ejemplo. Eso será una forma, ¿cierto? Una forma es despejar x y reemplazarlo acá, o despejar y y reemplazarlo acá. Es una forma, ¿cierto? Entonces ahí teníamos, ¿cierto?, que ahí debería cumplir las dos funciones. Esa es una forma, ¿vale? Vale. Otro método directo es el que vamos a estudiar, que es el método de los polinomios de Lagrange, ¿ya? Los problemas de máximo y mínimo sin condiciones laterales se llaman problemas de máximo y mínimos libres. O sea, los problemas anteriores también se le llaman los problemas de máximo y mínimos libres, sin condiciones, ¿ya? Bueno, entonces, definición. Sea f, una función g de i, ¿cierto?, un conjunto de funciones definidas desde un dominio de Rn hacia los reales, es decir, estas dos funciones tienen el mismo dominio, el mismo recorrido, de clase C1, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? ¿Se acuerdan qué quiere decir C1? Una función de clase C1. Una función clase C1, ¿se acuerdan? ¿No? ¿Ya lo olvidaron? Lo dijimos hartas veces en la clase anterior. ¿Felipe? ¿Se acuerda? No, profe. ¿No? Una función de clase C1 era una función que era diferenciable una vez y que esa diferencial era continua. Eso quiere decir, si fuera de clase C5, por ejemplo, una función que es diferenciable 5 veces, es decir, que existe la derivada, ¿cierto?, es diferenciable 5 veces, y aparte que la quinta derivada, ¿cierto?, la quinta diferencial, es continua. Es decir, en este caso recuerden que el diferencial está compuesto por las derivadas parciales. Es decir, que las derivadas parciales, en este caso, una derivada parcial te da 1, ¿cierto? Ya sea de la n componente, la derivada parcial con respecto a x, con respecto a y, con respecto a z, con respecto a etcétera, cada una de sus derivas parciales son continuas. Entonces el diferencial es continuo, ¿ya? Si esto es C5, bueno, diferencio 5 veces la función y esa diferencial que está, recuerda que el diferencial está compuesto por las derivas parciales de todas las variables, son continuas también, ¿ya? Eso quiere decir C1, C2, C3, C4, C5, ¿vale? C infinito, una función C infinito es que es infinitamente diferenciable, ¿ya? En un dominio de, ¿cierto?, abierto. Y este i de la función, ¿cierto?, va de 1, 2 hasta m, siempre con m menor que n, ¿ya? F va a ser la función del problema, ¿vale? La función que modela el problema. G sub i van a ser todas las condiciones. Vimos recién que era una condición, pero pueden ser muchas condiciones, ¿ya? Pueden ser muchas condiciones, ¿ya?
¿Cuántas condiciones? Van a ser siempre menores estrictos, que la cantidad de variables, ¿ya? Anteriormente teníamos un problema de dos variables, ¿cierto? Dos variables. Ya, un problema de dos variables. Entonces la condición tenía que ser máximo de 1, ¿cierto? Porque tenía que ser menor que la cantidad de variables. En este caso, ¿cierto? Una variable. Eso es todo, ¿ya? Para el ejemplo anterior. Si esto va de R3 a R, entonces las condiciones van a ser máximo 2, ¿ya? Y así sucesivamente. Bueno, definimos este conjunto de sub 1, ¿cierto? Como todos los X que pertenecen al dominio, tal que la condición 1, ¿cierto? Que va a ser una función que va a depender de las variables, ¿cierto? Condición 1 va a ser igual a condición 2, igual a condición, etcétera, ¿cierto? Y todas esas condiciones las vamos a igualar a 0, ¿vale? Y eso, y X sub 0, ¿cierto? Va a ser un elemento del dominio, ¿ya? Bueno, se dice que X sub 0 es un punto máximo local de la función sujeto a las condiciones, ¿cierto? A las condiciones laterales, ¿cierto? Que están acá. Si existe una bola abierta B con centro en X sub 0, tal que f de X sub 0 sea mayor o igual que cualquier f de X, para todo X que pertenece a la bola intersectada con el dominio 1. ¿Ya? Bueno, entonces si se cumple esto, decimos que X sub 0 va a ser un máximo local, ¿ya? Sujeto a estas condiciones. Se dice que X sub 0 es un punto de mínimo local de la función sujeto a las condiciones 1, 1, recordemos las condiciones 1, 1, que son estas condiciones, ya las condiciones de lateralidad, ¿ya? Si existe una bola abierta, B con centro en X sub 0, tal que f de X sub 0 es menor o igual a f de X, para todo X que pertenece a la bola, ¿cierto? E intersectada con el dominio 1, ¿ya? Con ese conjunto que definimos recién, ¿cierto? Ese es el dominio, ¿cierto? De las funciones de las condiciones, ¿ya? Bueno, si X sub 0 es un punto de máximo mínimo local de la función sujeto a las condiciones 1, 1, entonces se dice que X sub 0 es un punto de extremo condicionado de la función, ¿ya? X sub 0 es un punto de extremo condicionado en este caso porque hay condiciones que cumplir de la función, ¿ya? Observaciones. Si X sub 0 es un punto de máximo o mínimo local de la función sujeto a las condiciones 1, 1, entonces se dice que también que X sub 0 es un punto de extremo de f sobre el dominio 1, ¿ya? ¿Ok? Entonces si es de máximo o mínimo, ¿cierto? Sujeto de la función, sujeto a las condiciones, entonces también se le llama, por notación, ¿cierto? Que X sub 0 es un punto de extremo de la función sobre el dominio 1, ¿ya? Esa es otra forma de llamarlo. Recuerda, el dominio 1 está el dominio de las funciones condiciones. Un extremo de la función no es necesariamente un extremo condicionado, ¿ya? Podría decir no satisfacer 1, 1. ¿Ya? Por ejemplo, la función en sí, si la condición puede tener otro extremo, puede ser un extremo, ¿cierto? Pero la intersección de las dos funciones nos va a dar otro extremo que es específicamente un extremo condicionado, ¿ya? Entonces ahí ojo con eso, ¿ya? Igual puse un video al final que hay una gráfica que nos explica muy gráficamente, muy claro el tema de la diferencia de un extremo de la función a un extremo, ¿cierto? O un máximo de la intersección de las funciones, ¿ya? O a un extremo condicionado, ¿ya? Bueno, el método de los multiplicadores de Lagrange para funciones de Rn en R, ya para n mayor o igual que 2, ¿ya? Vamos a verlo por casos específicos, ¿vale?
para n mayor o igual que 2, tenemos un teorema. Sea de un abierto de Rn, ¿ya? Una función f definida de un dominio D contenido en Rn hacia los reales de clase C1, ¿cierto? En D, y G1, G2, ¿cierto? Gm, ¿cierto? También definida en ese mismo dominio de Rn a R, ¿cierto? También de clase C1 en D, con m menor que n, es decir, la cantidad de funciones que son condiciones son menos que las variables del problema, ¿ya? Supongamos el rango de la matriz. Se define la siguiente matriz, ¿cierto? Esta matriz, ¿cierto? Va a estar dada, primero, por las derivas parciales de las n componentes con respecto a la primera condición, de la n componente con respecto a la segunda condición, y así hasta de la condición m. ¿Ya? Entonces eso nos va a dar, ¿cierto?, una matriz. Y el rango de la matriz es igual a m en todo punto x del conjunto. ¿Ya? ¿Se acuerdan qué era el rango? Eso de álgebra lineal. El rango de la matriz era la cantidad de filas de la matriz linealmente independientes, ¿cierto? O cantidad de columnas, como quieran verlo. En este caso, o sea, mientras sea cuadrado, ¿vale? Lo importante es que es cuadrado. Entonces, esto quiere decir que el rango de la matriz, la cantidad de filas, bueno, en este caso, esto no va a ser cuadrado, no va a ser cuadrado porque tiene m filas, ¿cierto? M filas y n columnas. Entonces, como m es menor que n, esto no es una matriz cuadrada, es una matriz rectangular, estrictamente, ¿cierto? Porque m, que es la cantidad de filas, es menor que la cantidad de columnas. Entonces, el rango, en este caso, está dado por igual a m, la cantidad de filas, ¿cierto? Porque igual hay que encuadrar esto, ¿ya? Entonces va a estar dado por la cantidad de menor, la cantidad de filas, ¿vale? Ese va a ser el rango de la matriz. El dominio 1 está dado por, recordemos que está dado por todo x que pertenece al dominio, tal que las condiciones, ¿cierto? Igualamos las condiciones a 0, ¿vale? Eso es el dominio 1. ¿Ya? Ok, entonces comenzaremos viendo que si x pertenece al dominio 1, es un punto extremo de f sobre dominio 1, ¿cierto? Este es un punto extremo. No sabemos si máximo, no sabemos si mínimo, ¿cierto? Pero es punto extremo. Entonces existen m números reales, lambda 1, lambda 2, hasta lambda m, tales que la derivada parcial de la función con respecto a x1, evaluada en x0, ¿cierto? A este punto extremo, la podemos escribir como una combinación lineal. Es decir, lambda 1 por la derivada parcial de la condición, ¿cierto? 1 con respecto a la primera variable en x0, lambda 2 con la derivada parcial de la función, la condición 2 con respecto a la primera variable en x0, así hasta lambda m con la condición m, o sea, lambda m por la derivada parcial de la condición m con respecto a la primera variable en x0, ¿ya? Entonces, la derivada parcial de la función en sí en x1 podemos escribirla como una combinación lineal de estos números reales, ¿cierto? Multiplicando, ¿cierto?, las derivadas parciales de las condiciones, ¿ya? Todo con respecto a la primera variable. Así con la segunda variable, ¿cierto? La derivada parcial de la función con respecto a la segunda variable en x0 va a ser una combinación lineal de todas las condiciones, ¿cierto? Derivada parcial con respecto a la segunda variable, ¿ya? Y así hasta lambda n, la variable n, ¿cierto? Derivada parcial de la función con la variable n en x0 va a ser una combinación lineal de todas las condiciones, de las funciones condiciones con respecto a la variable enésima, ¿ya? Bueno, observaciones. Los números lambda 1, lambda 2 y lambda m se llaman multiplicadores de Lagrange y se introduce un multiplicador por cada condición, ¿ya? Por cada condición hay un multiplicador. Entonces, ¿cuál será el proceso? En el caso de que f tenga valores extremos sobre p1 y que el rango de la matriz, ¿ya? Esta matriz que vimos recién, ¿cierto?, sea igual a m para todo punto x en el dominio 1, se puede aplicar el siguiente método para encontrar los extremos, ¿ya? ¿Cómo encontramos los extremos de la función sobre
en este caso la intersección de la función con las condiciones, ahí están, 2 pasos. Primero que todo, de manera, sé que se ve como un poco grotesco, ¿cierto? Porque es un sistema grandísimo de derivadas parciales, pero después lo vamos a acotar a dimensiones más pequeñas, ¿vale? Entonces, resolver el sistema de la derivada parcial de la función con respecto a x1, ¿ya? Que está dado por esta combinación lineal, con respecto a x2, que está dado por esta combinación lineal, y, ¿cierto? Hasta xn, y luego, ¿cierto? Estas condiciones, ¿cierto? Que están igualadas a 0, ¿ya? Están igualadas a 0. En el ejemplo anterior, como era 1000x más 1000y es igual a 60.000, bueno, 60.000 queda restando y lo igualamos a 0, ¿vale? Así hay que escribir, ¿cierto? Las condiciones, igualadas a 0, ¿vale? O sea, resolvemos este sistema, un sistema grotesco, como le acabo de decir, ¿ya? Pero después cuando lo vayamos viendo en la práctica, ¿cierto? Por lo general no trabajamos con tantas variables, ¿ya? Con tantas condiciones, por lo tanto, así que se va a acotar más simple. Por ejemplo, para 2 variables esto es muy sencillo, ¿ya? Entonces, calculando este sistema, encontramos entonces los puntos críticos, ¿ya? Calcular el valor de la función en cada punto x, obtenido en el paso 1, si f tiene un valor máximo sobre d1, ¿cierto? Este será el mayor de los valores calculados. Si f tiene un valor mínimo sobre d1, este será el menor de los valores calculados, ¿ya? Bueno, ese sería el paso 2, y eso sería, ¿cierto? Todo lo que la matemática nos puede entregar, ¿cierto? Es decir, si este punto extremo que encontramos es máximo o mínimo. La interpretación se la damos de acuerdo al problema, ¿ya? Bueno, los casos particulares que más nos interesan, antes de ver los casos particulares, consideramos el siguiente importante resultado. Un teorema, ¿ya? De los valores extremos, sean f definido desde un dominio K de Rn hasta R. Si K es cerrado y acotado, y si f es continua sobre K, entonces f tiene un máximo y un mínimo absoluto en K, ¿ya? Es decir, existen x1, x2 en K, tales que, para todo x en K, f de x1 menor o igual que la función menor o igual que f de x2, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto es para poder ver los máximos y mínimos absolutos dentro de un dominio cerrado. Si este dominio es cerrado y acotado, entonces, imagínense, voy a dibujar algo, ¿vale? Supongamos que la función está definida, ¿cierto? En este cuadrado, ¿cierto? Este va a ser mi K. Ya, disculpen lo feo, pero esa va a ser mi K. Y supongamos una variable para poder simplificar el tema, ¿vale? Supongamos que la función pasa por acá, no sé, pues es bien rara la función. Ahí está la función, ¿ya? En este caso, la función en este dominio tiene un máximo y un mínimo. ¿Cuál sería el máximo? Sería este punto de acá, ¿cierto? El máximo de toda la función. Bueno, si la función hubiera bajado, sería este punto, ¿vale? Pero como no bajó, sería este punto. Y el mínimo va a ser este punto de acá. Entonces, que sea cerrado y acotado, ¿cierto? Nos implica de que la función tiene un máximo y un mínimo. Recuerda que justo en estos puntos extremos, como la frontera está dentro del dominio, entonces sí vale que estos puntos, ¿cierto?, sean los máximos y mínimos absolutos, ¿ya? Sí o sí va a tener un máximo y un mínimo absoluto. Que puede que esté justo en la frontera o puede que no también, ¿cierto? No necesariamente. ¿Queda claro? Eso es lo que nos dice este teorema. Entonces la función va a estar entre un máximo y mínimo absoluto dentro de este dominio. ¿Queda claro? ¿Oui? ¿Sí? ¿No? ¿Se entendió? ¿Sí? Ah, ok. Gracias. Yo creo que con unos ejemplos Sí, sí, sí. Sí, nosotros podamos ver ejemplos. es harto que procesar así viéndolo. Sí, sí. No es cierto, profesor. Pero este teorema, ¿cierto? Que nos dice simplemente que si está en un dominio K cerrado, ¿cierto? Va a haber un máximo y mínimo siempre. ¿Ya? Por ejemplo, si la función es así. Ahí, por ejemplo, el máximo va a ser este valor, ¿cierto? Que no necesariamente es extremo, y el mínimo va a ser este otro valor, ¿ya?
Siempre la función va a estar acotada entre un máximo y un mínimo. Siempre, eso es lo que nos dice el teorema. Gráficamente sería eso. No es mayor complejidad. ¿Ya? Bueno, y vamos a ver un ejemplo igual. Unos minutos más vamos a ver un ejemplo y van a ver que este método en realidad es bastante sencillo. ¿Ya? No es complejo, no es complejo. Para dos variables es súper sencillo. ¿Ya? Es hasta entretenido. No se asusten, ¿ya? Por favor. Lo mismo, ¿cierto? En algo grotesco para n variables. Imagínate, n variables pueden ser 1000 variables. Una función de 1000 variables, ¿cierto? Con 999 condiciones. Ay, es complejo. Pero la matemática, como generaliza todo, ¿cierto? Puede abordar eso. Que ustedes no van a abordar eso, pero puede existir. ¿Ya? Por ejemplo, abordé un profesor que yo tuve que hizo una función que modelaba el comportamiento de un corazón artificial. Entonces, esa función entonces tenía muchas variables, ¿cierto? Porque un corazón tiene que tener en cuenta la irrigación, la temperatura, todas las cosas, ¿cierto? La presión. Entonces, esa función modelaba, ¿cierto? Todo el comportamiento que hacía el corazón para llevarlo a un corazón artificial. Interesante, ¿no? Entonces, no van a entrar a eso, pero sí vamos a verlo con menos variables y van a entender el concepto y van a comprender, ¿ya? Bien, caso particular, para n igual a 2, es decir, dos variables, por lo tanto, las condiciones tienen que ser menores, una condición, ¿ya? Como el problema que comenzamos diciendo al comienzo, ¿cierto? Encontrar los extremos de la función de dos variables sujetos a una condición, ¿ya? En el caso que sea encontrar los extremos de una función que va de R2 hasta R, sujeto a una condición, y esa condición la igualamos a 0, ¿vale? Bueno, creo que ahora viene un video. No sé si les gusta el tema de los videos, ¿no? Porque igual digo, puta, lo explica mucho más rápido a veces, ¿cierto? Porque a veces igual le harta pegar escribiendo todo eso. Y es más interactivo. No sé si les gusta o no. O sea, creo que está bien porque justamente es como hacer un mini cambio en un momento y es bastante llamativo. Qué bueno. Así no se aburren de escucharme a mí todo el rato, así que qué bueno. No es eso. Lo entendí. No, súper bien. Ya, bueno que bueno, está bien. Bueno, para resolver en este caso, de dos dimensiones, ¿cierto? Vemos los pasos para dos dimensiones, son mucho más cortos, ¿vale? ¿Qué hay que hacer? Hay que resolver este sistema, ¿ya? De las derivadas parciales, ¿cierto? De la función con respecto a x, que está dado, como son dos variables, ¿cierto? En este caso va a ser lambda, la derivada parcial de la condición, que es una condición, ¿cierto? Con respecto a la primera variable, ¿ya? La derivada parcial de la función con respecto a y va a ser igual a un lambda, ¿cierto? De la derivada parcial de la condición con respecto a y, ¿ya? Y g de x, y igual a 0. O sea, la condición. Entonces es un sistema de tres ecuaciones. ¿Ya? X y y son las variables y lambda, en este caso la incógnita. Son tres incógnitas. X, y lambda. ¿Vale? Este lambda es el mismo. Entonces resolver ese sistema me va a dar al final mi punto crítico. ¿Ya? Mi punto extremo. ¿Ya? De esa forma trabajamos con dos variables. ¿Ya? Entonces nosotros sabemos calcular la derivada parcial de la función con respecto a x, si sabemos calcular la derivada parcial de la función con respecto a x también. Es una función dada, estas dos son funciones dadas. Calculamos sus derivadas parciales, ¿cierto? Y ordenamos y resolvemos. ¿Ya? Y esto también nos da otra ecuación. ¿Ya? Simplemente eso. El segundo paso se debe calcular el valor de f en cada punto xy obtenido en el paso 1. ¿Ya? Si f tiene un valor máximo sobre g de x0, este será el máximo de los valores calculados. Si f tiene un valor mínimo sobre g de x y0, este será el menor de los valores calculados. Entonces lo que sigue, ¿cierto?, es ver si ese punto extremo, ¿cierto?, que nos da por resolver este sistema, es un máximo o mínimo. ¿Ya? Eso. Y eso es lo que nos da la matemática, no más, ¿cierto? Nos dice, mira, en este punto de las funciones, de las condiciones, ¿cierto? Es un punto máximo.
bueno, es un punto crítico, ¿cierto? Y por todo lo que vimos, ¿cierto? Del hessiano, en comparación de los signos externos, ¿cierto? O si todos son positivos, ahí vemos el máximo mínimo. Ya, súper. Ese punto va a ser máximo. Entonces, estimado usted, empresario, en ese punto, ¿cierto? Usted optimiza todo su trabajo. Entonces, tiene que dejar con esos datos. Eso es lo que nosotros, ustedes como ingenieros, ¿cierto? Entregan, ¿cierto? A la persona. ¿Ya? Pero eso es todo, ¿vale? Entonces, aquí tenemos un ejemplo, ¿vale? Igual a ese... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Igual a ese... Bueno, ahí me dicen, ¿cierto? Igual de un poquito más largo, pero lo Hola, ¿qué explica... tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este... Lo explica súper rápido, ¿vale? Explica súper rápido. En 10 minutos explica un ejemplo así, listo. ¿Ya? Es solamente lo mismo que digamos, ¿cierto? Pero en la práctica, ¿vale? Y la verdad es que no alcancé a escribir así un ejemplo a mano, así que lo vamos a ver y ¿cierto? Después el ejercicio, ¿cierto? Nos vamos a dar tiempo para resolverlo, ¿cierto? Y lo podemos revisar la próxima clase, ¿ya? O al final si que alcanzamos, ¿ya? Entonces, mientras, vamos a usar lo que nos dice este personaje, ¿ya? Este nuevo video. Yo soy Jesús Grajeda y en esta ocasión vamos a encontrar máximos y o mínimos utilizando una función de restricción. Esto lo vamos a resolver haciendo uso de los multiplicadores de Lagrange. Así que sin más preámbulo, comenzamos. Miren amigos, para que les quede más claro qué es lo que estamos haciendo en sí cuando resolvemos este tipo de ejercicios, me voy a ayudar con la siguiente imagen. Fíjense bien. En esta imagen nosotros tenemos a un paraboloide que está pintado con azul, cuya función es 9 menos x cuadrada menos y cuadrada. Ok, entonces ya tenemos a ese paraboloide. Este paraboloide tiene un máximo en 0,0,9 y eso se alcanza a apreciar en la imagen justo ahí. Ahora, si se fijan, tenemos además un plano que está en otro color. Ese plano es la función de restricción. Este plano tiene la función de x más y igual a 3. Entonces, como este plano está cortando el paraboloide, si se fijan, se hace como una especie de parábola. Esa parábola también tiene allí un máximo, ¿cierto? Cuyas coordenadas están marcadas aquí como x1, y1, z1. Ahí es donde nosotros estamos encontrando al máximo, pero considerando a la función de restricción. Bien, quedando claro lo anterior, vamos a resolver el siguiente problema. El problema dice: emplee el método de multiplicadores de Lagrange para determinar el máximo de f de x, y igual a 9 menos x cuadrada menos y cuadrada, sujeto a x más y igual a 3. Bien, el problema básicamente dice esto. Tenemos una función que vamos a nombrar la función principal y tenemos esta otra función que va a ser la función de restricción. Es decir, aquí dice sujeto a x más y igual a 3. Esto vamos a considerar como función de restricción. Y ahorita le vamos a decir a esta g de x, ahorita lo van a ver por qué les digo eso. Entonces tenemos a g de x y vamos a obtener de aquí a una g de x. Si se fijan, esto que está aquí es el mismo problema con el que iniciamos, ¿cierto? Con el del dibujo. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a encontrar justamente ese puntito que estaba marcado como x1, y1, z1. Bien chicos, miren, siempre que nosotros queremos encontrar un máximo con una restricción utilizando los multiplicadores de Lagrange, tenemos que hacer lo siguiente, siempre. Vamos a encontrar la derivada con respecto a x de la función f, aquí le voy a poner x, y esto lo vamos a igualar a lambda, esto es una constante que vamos a meter, por la derivada de la función g con respecto a x, esto depende de x y de y también, y esto ya tenemos una ecuación. Después vamos a hacer lo mismo pero con la y, es decir, voy a encontrar a la derivada con respecto a y de mi función, que depende de x y de y esto lo voy a igualar a lambda por la derivada de la función g con respecto de y esto hace que tenga entonces dos ecuaciones. Una ecuación más. La ecuación siguiente es que vamos a la función simplemente g que depende de x y de y, la vamos a igualar a 0. Nosotros tenemos aquí tres ecuaciones y nosotros lo que tenemos que hacer después es que vamos a resolverlas de manera simultánea. Una vez que encontremos los valores de x y de y, vamos a evaluarlos en la función principal. El valor que nos quede más grande será el máximo, el valor que nos quede más pequeño será el mínimo.
En este caso únicamente vamos a encontrar un máximo. Recuerden cómo estaba la imagen. Únicamente va a haber un máximo. Entonces, el punto que nos dé simplemente será un máximo. Pero en próximos videos nos van a quedar más de un punto. Entonces, tendremos que sustituir los valores de x y de y en la función para que podamos saber si es un máximo o un mínimo de lo que estamos hablando. Pero, por el momento no se espanten. Hasta el momento simplemente lo que quiero que vean es que tenemos que plantear un sistema de 3 ecuaciones y tenemos que resolverlo. Y ahorita les digo qué es lo que sigue. De verdad, esto no está tan complicado. Así que, síganme. Miren, chicos, en nuestras fórmulas está hablando de una g de x, y, ¿verdad? Entonces, esa la vamos a sacar de aquí. Lo que tenemos que hacer simplemente es que a este lo vamos a pasar de este lado y ya me quedaría entonces una función. Vean cómo. Voy a poner entonces aquí que g de x, y es igual a x más y este lo paso de este lado, menos 3. Esta que está aquí ya sería mi función de la que estoy hablando acá. ¿Ok? Entonces, esta es la función que yo tengo. Ahora, vamos a seguir simplemente estas formulitas. Primero, dice... Chicos, por el tema del tiempo, vamos a explicar esto rapidito, ¿vale? Entonces, la derivada parcial de la función con respecto a x nos va a dar, ustedes saben, menos 2x, ¿ya? Aquí va a estar después, ¿cierto? Menos 2x, ahí está la derivada parcial de la función con respecto a x, es igual a lambda, la derivada parcial de la función g. La derivada parcial de esto nos da, con respecto a x, nos da 1, ¿cierto? Ahí nos va a dar 1, listo. Esa nos va a dar, ¿cierto? Una ecuación. Listo. Ordenando, ¿cierto? Nos da menos 2x es igual a lambda, ¿cierto? Luego, la otra ecuación, la derivada parcial de la función con respecto a y, nos da menos 2y, ¿cierto? Es igual a lambda por la derivada parcial de la función con respecto a y, ¿cierto? Nos da 1, ¿cierto? Menos 2y es igual a lambda por 1, es decir, menos 2y es igual a lambda. Tengo la otra ecuación, y la tercera ecuación es la función g igual a 0, ¿cierto? Esas serían 3 ecuaciones. Bueno, entonces lo que se procede ahora es a resolver el sistema. ¿Ya? Se resuelve el sistema, ¿cierto? Aquí vamos a ponerle play de nuevo a este asunto, ¿vale? Ahora, este menos lo puede pasar dividiendo. ¿Qué hizo acá? Bueno, lambda es igual a lambda, ¿cierto? Sí, lambda es igual a lambda, por lo tanto, igualamos los respectivos, hacemos una sustitución, ¿vale? Menos 2x es igual a menos 2y. ¿Ya? Simplemente ahora resolver el sistema, y hay muchas formas de resolver un sistema. En este caso son 3 variables, ¿cierto? Y 3 ecuaciones, ¿ya? Muchas formas. Son sistemas lineales también, ¿ya? Con lo que me queda entonces que x es igual a y. Y ya obtuve a esta relación. Ahora, yo ya sé que x es igual a y, me puedo ir para acá. Entonces, como x es igual a y, en lugar de que ponga x, puedo poner a y. Entonces me quedaría y más otra y menos 3 es igual a 0. Y de aquí puedo despejar a x. Entonces me quedaría que 2y es igual, a este pasa para acá, a 3. Y de aquí me queda que y es igual a 3 medios. Ya he encontrado entonces que y vale 3 medios, pero yo había dicho que x vale lo mismo que y. Entonces aquí podemos decir que x es igual que y, que vale 3 medios. Entonces ya tengo también que x vale 3 medios. Y listo, entonces ya tenemos los valores de x y de y en donde va a haber un máximo en este caso, porque eso desea la resolución del problema. Finalmente, como ya tengo los valores de x y de y, simplemente me voy a ir a mi función principal. Ojo, que aquí no calculamos ningún punto, sino máximo mínimo. Eso no hizo ese cálculo, ¿cierto? Eso ustedes pueden hacerlo. O también, como él lo hizo, ¿cierto? Ustedes pueden usar la gráfica. En este caso, la gráfica se nota que es un máximo, ¿ya? Eso. ¿Ya? A la función de entonces nos quedaría que f evaluada en 3 medios, 3 medios, pues sería 9 menos 3 medios al cuadrado menos 3 medios al cuadrado. Bueno, entonces vamos a hacer estas operaciones. Si hacemos estas operaciones, esto me queda simplemente 9 medios. Bueno, y eso es todo, ¿vale? 9 medios serían, en este caso, el punto máximo, y el punto crítico fue 3 medios, 3 medios. ¿Ya? Eso es todo lo que... Eso es el multiplicador de Lagrange. No hay mayor complejidad, ¿cierto? Aquí hay un ejemplo, hay que resolver ese sistema. ¿Queda claro? ¿Hay alguna duda, consulta? ¿Sí? ¿No? No, profe. Eso sería... Todo bien, profe.
Le quedó clarísimo al amigo. Sí, entonces, eso sería, ¿cierto? Un ejemplo de multiplicadores de Lagrange, ¿cierto? Con condiciones, ¿cierto? Y ejercicio, que lo vamos a realizar en la próxima clase, pero hay que de tarea también, sea encontrar los extremos de la función, ¿ya? X cuadrado más 4y al cubo, sobre la elipse que está acá. Entonces, si hacen el ejercicio 1.4 que quedó, ¿cierto? Desde la cajita, y este, ¿cierto? Entonces, tienen que hacer los dos y ya, ¿ya? Para que quede todo esto claro, y la próxima clase podemos ahí dar un premio, ¿vale? Al que los haga, ¿ya? Entonces, eso sería. Y bueno, en el resumen de conclusiones, hemos visto, ¿cierto? Aplicaciones, ¿ya? Y multiplicadores de Lagrange, que fue el último que vimos. Eso sería la clase de hoy. Este lo voy a subir justamente ahora. Dentro de los próximos 2 minutos voy a subir este PDF, ¿vale? No va a estar en los videos, pero ahí después voy a subir el video que ahí va a estar si quieren. ¿Ya? Y eso. Así que nos vemos, ¿vale? Que estén muy bien. Chao, profe. Chau. Chao, profe. Buen fin de semana. Igualmente. Ya, profe. Chau. Chao.